Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Carrillo desde 77 Fit Media para hablaros de cómo debe ser el feedback, cómo debe ser la comunicación y qué información es verdaderamente relevante entre el coach y el atleta y el coach. Este vídeo no lo tenía realmente en mi lista de vídeos para hacer, pero la semana pasada hubo 2 incorporaciones nuevas a Training. Y bueno, siempre hay una pequeña conversación inicial, intercambio de emails y tal. Hablo de la RX Plus, que es la que tiene feedback y tiene semi-personalización. Y ambos, viniendo de programaciones distintas, me comentaron que no estaban muy contentos con el feedback que recibían, por un precio superior además, del feedback que recibían de la programación o del entrenador que tenían contratado con esa programación. Y es que el feedback muchas veces se limitaba a contestarle con un emoji así, o a contestarle con el emoji del brazo fuerte, o a contestarle con comentarios del tipo estás muy fuerte, que además, veniendo de una persona, o sea, que te diga que estás muy fuerte, alguien que está más fuerte que tú, si no amplías esa información de estás muy fuerte, es como, hostia, hay cierta condescendencia en este comentario, ¿no? Si no amplía la información de estás muy fuerte. O comentarios del tipo, el próximo día sube de peso si vas fácil, o cosas como muy vacuas. Y aquí fue cuando pensé, ostras, creo que hay un vídeo aquí sobre cómo debe desarrollarse esta comunicación y esta relación entre coach y atleta, qué cosas decir, qué cosas no decir, cómo decirlo, cómo enviarlo, qué información es relevante, qué información puede hacer mejorar esa comunicación y esa relación entre atleta, en definitiva, cómo construir un feedback. Y lo primero que hay que tener en cuenta, que el otro día estuve en una formación y precisamente hablaban de esto, y es una cosa que creo que interpela no solo a programaciones online, sino a propietarios de gimnasio. Y es algo que debemos observar y tener muy en cuenta, porque puede que en un futuro suceda, y no muy lejano, que es que el fitness, si no es gratis, ya va a acabar siendo gratis en muy poco tiempo. Manejamos una cantidad de información que tenemos que ser muy honestos y muy humildes con nosotros mismos, y es una cantidad de información que una máquina va a poder procesar de una forma muy rápida y probablemente mejor que un humano en muy poco tiempo, si es que no lo pueden hacer ya, que sí pueden, pero que tal vez no se han dedicado todavía suficientes recursos en que lo hagan las máquinas. Pero si estamos en un mundo en el que se está planteando si una máquina puede componer una canción, si una máquina puede pintar un cuadro, preparaos para el momento en el que las máquinas, los ordenadores, los algoritmos podrán programar temporadas enteras, y el trabajo de programación estricto de poner sets, reps, porcentajes uno detrás del otro, dibujando una especie de estructura más o menos coherente, ese trabajo va a ser gratis. Y eso por no contar con la cantidad de información que hay online ahora mismo, que precisamente lo que hace es mezclar repeticiones con series, con porcentajes, le dan una forma, lo llaman entrenos, algunos o watts, algunos están más bien fundamentados, otros menos, pero la cantidad de información gratis que hay ahora mismo online, lo que va a hacer es que precisamente todo lo que tenga que ver con estrictamente programación, estructuración, poner una cosa detrás de la otra, y insisto, me jode porque es una parte que me encanta y a la que le dedico mucho tiempo y a la que me gusta hacer, realmente me gusta mucho hacer, esto va a ser gratis. Todo aquel entrenador que base su programación en estrictamente la cantidad de cosas que le metes, y todo ese profesional, ya hablamos de cualquier ámbito, que considere que su punto fuerte es que combina con una precisión quirúrgica el número de reps, series y porcentajes exactos que van a hacerte, y metros corridos y remados, y que van a hacerte llegar a un nivel de excelencia superior a otra programación, creo que se equivoca. Creo que no existe tal fórmula matemática definitiva. Por lo contrario, en el momento en el que la programación va a perder valor porque va a ser gratis y poner números y reps uno detrás del otro va a ser lo más fácil de hacer de todo, ahí es donde cobra valor el coaching, que no el programador, ¿no? Aquí hay que diferenciar muy claramente entre el entrenador programador y el entrenador coach. Y sin entrar en debates semánticos del coaching a nivel de psicología, hablo de coach como el entrenador de toda la vida, que no es solo el responsable de aplicar un método de reps, bla, 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 sino que es también la persona encargada de observar al atleta y decidir
es como el punto de vista que está por detrás de esto, o por encima, depende de cómo interpretemos lo de encima, ¿no? Es la persona que es encargada de observar, diagnosticar y prescribir. Y muchas veces en esta observación y diagnóstico, la prescripción no viene del propio coach o del propio entrenador. Esa persona llamada coach, que tiene un punto de vista mucho más holístico, mucho más global, sin ser tal vez un especialista en nada, o siendo especialista en alguna cosa, pero no en todo, insisto, observa desde un punto de vista más holístico, desde un conocimiento mucho más global de todo lo que requiere ser atleta, que son muchas cosas, no solo kilos y reps. Observa desde un punto de vista holístico, diagnostica desde un punto de vista holístico qué necesita esta persona para dar ese salto, y prescribe mediante su conocimiento o mediante la humildad que debería tener, mandándole a otro profesional que sea mucho mejor que él o que ella, solucionando el problema que ha observado y ha diagnosticado. Pongamos, por ejemplo, te entra un atleta y le pasas por una especie de semana test, detectas ciertos patrones, empiezas a trabajar con este atleta para acabar de afianzar estos patrones. Y lo que observas es que tiene una capacidad de sufrimiento brutal, lo que llamaríamos con un cardio brutal, una fuerza moderadamente alta pero insuficiente todavía, y un problema estructural muy grave en hombros que no le permite empujar con toda la fuerza que él podría aplicar, que no le permite bloquear en un snatch o en un overhead squat, que le fatiga muchísimo las handstand push-ups, etc. Entonces aquí tienes un cuadro que a una máquina le va a costar un poco más de identificar y que tú como entrenador debes observar, ¿vale? ¿Qué tenemos? Diagnosticar, ok, puta bestia, en cardio simplificas, podemos trabajar algo la fuerza, me encargo yo, vale, tiene un problema estructural en hombros, ¿qué puedo tardar yo en encargarme de que estos hombros ganen 10, 6, 5 grados más de recorrido? ¿O cómo puede solucionar esto? Pues PhysioWatch o BEA, por ejemplo, que se encargan precisamente de esto. Y aquí es donde uno debe asumir con humildad que este trabajo no es su campo de expertise, pero sí el hecho de diagnosticar y observar que ahí hay un problema y derivar a una persona que sea mucho más hábil que tú. Esta es una función para mí que tal vez una máquina no puede hacer nunca. Luego entraremos con más detalles, pero creo que es imprescindible que el entrenador sea sobre todo muy bueno observando y diagnosticando, y que tenga algún área de expertise en la que pueda prescribir, pero que sobre todo tenga la humildad suficiente para reconocer que hay cosas que no sabe y se rodee de gente que sí sepa hacerlas. No os fiéis de los entrenadores que lo sepan todo. No os fiéis de nadie que lo sepa todo. Y entrando un poco más en materia, creo que hay dos cosas que se deben definir muy de principio, que una es definir el tono en el que se va a generar ese feedback, es decir, qué días se va a hablar, por qué canal se va a hablar, cómo se va a hablar. Por ejemplo, nosotros en RX, pues el feedback es una vez semanal, cada lunes, yo me siento delante del ordenador y empiezo a responder feedbacks, y siempre pido el feedback por escrito y yo lo contesto con audio. Son las normas que han ido siendo refinadas mediante ensayo-error, y ahora mismo es la manera en la que mejor nos funciona la comunicación con nuestros atletas. De momento todos los feedbacks pasan por mí, aunque tenemos ya un equipo de gente programando, pero todos los feedbacks todavía pasan por mí. Y este es un tono que debe ser definido en la primera interacción. Igual que una cosa que a mí me gusta definir también de primeras es que no me importa perder un número de feedbacks, pongamos 2, 3 o las 4 primeras semanas en las que no se hable de CrossFit en absoluto. O sea, tú me vas mandando, o el atleta que sea me va mandando los resultados, pero todavía no se habla de esos resultados, sino que se habla del propio feedback en sí. Creo que, bajo mi punto de vista, cuando una persona contrata una programación semipersonalizada, debería ser para estar una temporada con ese entrenador y con esa programación, y mi punto de vista es que así es, aunque luego siempre hay gente que dura menos de lo que debería, pero mi punto de vista sigue siendo el que es, y creo que requiere de mucha paciencia. Siempre digo lo mismo, a todos los RX Plus que entran siempre les digo lo mismo, que es que tengo fama de tener muy poca paciencia, lo cual es cierto. Si hablamos de paciencia del tipo tener una aguja y pasar un hilo por la cabeza de una aguja, ese tipo de paciencia no la tengo, pero sí tengo paciencia para construir cosas a largo plazo, ¿no? Y hay muchos atletas que pueden ejemplificar esto, porque entraron en el 2014 o en el 2017 y en el 2022 empiezan a hacer cositas. Entonces, cuando una persona entra, yo me lo tomo como esta persona va a estar aquí mucho tiempo, y me gusta definir ese tono de aquí se tiene que entrar con paciencia, porque independientemente de la programación que hagáis, o tenéis paciencia
o es imposible prosperar en un deporte como este. Luego está la parte de qué información da el atleta. Para mí, sobre todo, es muy importante que dé información sobre los watts. Creo que la fuerza, la halterofilia y otros elementos gymnastics no son tan necesarios de poner en un feedback a nivel escrito, porque muchas veces es 5 de 5 de back squat al 75, 150 kilos, ok. O sea, ahí hay muy poca o nada de chicha que resolver. Entonces, por escrito, creo que la información debe ser principalmente de los watts. Luego el atleta tiene que ir siguiendo las progresiones, insisto, de gymnastics, de fuerza y halterofilia, como el coach le asigne, pero ahí sí puede haber un segundo punto, que es correcciones técnicas, que ahí es donde podemos intervenir a través de un vídeo. Aunque es eso que es cierto, hagáis la programación que hagáis, a poco que podáis, mi experiencia es que yo le llamo la sala del espíritu del tiempo. Hostia, no sé si se llamaba así en castellano. Voy a buscar. Sala del alma y el tiempo. Bueno, hemos estado buscando y hemos encontrado distintos nombres en castellano para referirnos a esa sala infinita en la que en Dragon Ball iban a entrenar. Y un día en esa sala... Perdón, un año en esa sala equivalía a un día fuera, entonces tú podías entrenar 5 años y fuera de la sala solo habían pasado 5 días, ¿no? Yo le llamo sala de l'esperit del temps a esto, precisamente cuando un atleta que está haciendo el programa a distancia puede venir un día a Blanes o 2 a entrenar con nosotros y le puedes ver en acción, ese día casi te desbloquea como un año de trabajo con esa persona, porque realmente con que veas moverse a una persona 1 o 2 días, y los que han sido entrenadores durante cierto tiempo lo entenderán, cuando ves moverse a una persona 1 o 2 días en los 4 patrones de movimientos que hay, ves de qué pie cojea y ves fácilmente cómo atacar la programación. Así que a poco que podáis, esta es la parte importante, el intercambio de vídeos funciona, evidentemente es un mal menor, pero a poco que podáis ir presencialmente a donde esté vuestro entrenador y entrenar algún día con él o con ella, creo que es dar un salto de calidad de un año. Y luego está el tercer punto en el que empiezan a surgir las dudas del atleta como atleta. Y aquí es donde creo que las máquinas no van a poder entrar nunca. Fijaos cómo hemos ido de muy concreto a muy genérico, casi inabarcable, ¿no? Hemos dicho primero watts, ok, tiempos, tales, rondas, lo que sea, lo hablaremos, parciales, tal, fácil, números, objetivo, fácil, aquí incluso una máquina, sí, podría analizar esto. Luego ya errores técnicos, vídeo, corrección, fluidez, cosas que ya estamos en un terreno un poco más etéreo, pero luego existe un tercer ámbito en el que el coach, y para mí es la parte más difícil porque aquí ya se mezclan muchas cosas que nos deberían obligar, y es una asignatura que tengo pendiente todavía, a ser más psicólogos que entrenadores, que es todo lo que le genera dudas, le genera sufrimiento, le genera inquietudes, esas barreras no físicas, esas barreras mentales, que son mucho peores, que impiden a ese atleta ser la mejor versión que podría ser con lo que lleva puesto. Y ahí es donde un coach y un buen entrenador es realmente brutal. Porque si creemos que simplemente poniendo reps, sets y kilos vamos a hacer que una persona que tal vez, pongamos un ejemplo, entrena de cojones en su box, se sale en cada entreno, pero cuando compite se pone muy nervioso, le entra el miedo, cierto pánico escénico, cierto miedo a hacer el ridículo o miedo a no estar a la altura. Ahí, en cuanto abrimos este melón, que insisto, puede ser una de estas cosas o todas, cuando abrimos este melón, si creemos que esto lo vamos a solucionar prescribiendo más reps y más sets, estamos muy equivocados como entrenadores, porque la solución de este problema pasa por hacerse preguntas que van mucho más allá de cuántos kilos tengo que mover y cuántas reps tengo que hacer con estos kilos, y que deben ser abordados desde un punto de vista mucho más profundo que la simple prescripción de kilos y reps. Y luego también está el tema de definir unas normas que debe tener un buen feedback para mí, que en mi caso son 2 normas. La primera norma es que quiero más números que letras. Esta es una norma que los que hacen RX Plus lo van a entender, y es que tras expresiones como me he sentido bien, me he sentido mal, me ha gustado mucho, hoy no me ha gustado, este tipo de expresiones que pretenden ser feedback, detrás de estas expresiones se esconden demasiadas emociones, y esas emociones son muy peligrosas porque en el fondo lo que están haciendo es condicionarte y limitarte en la ejecución de esa rutina, en la ejecución de ese entreno. Sin embargo, si el feedback es WOD del lunes,
unwrap 15, no sé qué, ronda 1, 3 no sé cuántos, ronda 2, 4 no sé cuántos, ronda 3, 4 no sé cuántos. Ahí se pueden analizar patrones, se puede observar tendencias. En cuanto llevas 6 meses con una persona, puedes ver, por ejemplo, ostras, mira, fíjate que la primera ronda siempre la empiezas demasiado rápido. Fíjate que en los WODs de 5 rondas, la cuarta ronda siempre es la peor. Fíjate que en WODs de 10 rondas, la ronda 8 y 9 siempre son las peores. Se pueden empezar a observar comportamientos objetivos sin la necesidad de implicarle en esa observación conductas y emociones como me he sentido, me he notado, porque realmente lo que tú te hayas sentido, lo que tú te hayas notado, puede tener cierta relevancia si se respalda de unos datos objetivos. Si no, estamos entrando siempre en el terreno del guessing, del sesgo, casi de la imaginación. Y aquí me lleva al segundo punto, que es que además hace falta información de lo transcurrido en el WOD. No es simplemente lunes, unwrap 15, he hecho 6 rondas. No. Lunes, unwrap 15, he hecho 6 rondas, vale, ¿qué más? ¿Cómo han sido estas rondas? Ronda 1, tanto tiempo, ronda 2, tanto tiempo. Ronda 3, empecé a romper en los toast to bar, vale, aquí tenemos ya un patrón también. ¿Qué sucedió en estos toast to bar? ¿Cuántos eran? 15, ¿con qué acumulación? ¿Con qué volumen? Vale, fíjate que cuando pasamos en, yo qué sé, en series de más largas de 15 necesitas romper. Este es el tipo de información necesaria para un feedback. De lo contrario, de pasar a tantas rondas, unwrap tantas rondas, pam, brazo cachas, muy bien, pero bueno, da igual, ¿no? Ahí no sé dónde se pretende que haya una evolución y una mejora con un feedback tan pobre por ambas partes. No solo que el feedback de vuelta sea muy pobre poniendo un emoji, sino que el feedback de ida también es muy pobre. Aquí le falta mucho contenido a ese feedback, pero eso ya es la manera de entender el deporte de cada uno. Sé que esta manera que tenemos nosotros en Training Development del CrossFit es una manera que implica por parte del atleta mucha responsabilidad y mucho trabajo, es decir, muchas veces hay que plantar el móvil, grabarte, sacar parciales, analizar qué ha sucedido, tal, pero como escuché en su día, si fuera fácil no se llamaría CrossFit, se llamaría poned el nombre que queráis. Y ahora aquí os dejo porque se lo prometí, un feedback que me pasó Elena Camboyano que me pareció una puta obra maestra, porque ya es un nivel de conocimiento casi de ella de mí, que para decirme que había empezado, que se había planteado una estrategia y que dentro del WOD había decidido cambiar la estrategia, en lugar de decirme, me planteé una estrategia que era tal y en medio del WOD me noté todo esto y al final me salió como el culo, me puso la cara esta que veis de Aznar aquí, en plan, he hecho un Aznar, tú sabes lo que es hacer un Aznar, yo sé lo que es hacer un Aznar, y quien no sepa qué es hacer un Aznar, pues es precisamente esto, establecer una estrategia a priori que tú crees que puedes seguir. Dentro del WOD, ya al principio del WOD, crees que no, que has sido demasiado poco ambicioso y que puedes modificar la estrategia improvisadamente, y al final efectivamente te acaba saliendo mal la jugada y te acaba arrollando el WOD. Eso es hacer un Aznar. Ya otro día explicaré por qué, pero aquí os dejo este feedback porque me hizo la verdad mucha gracia.